Saludos, mi nombre es Hernán Rosario y si te compraste el nuevo Galaxy S23 Ultra y quieres sacarle el máximo a la cámara de este teléfono, en este video te estaré enseñando varios trucos y tips, así que comencemos. Antes de comenzar con este video te recuerdo que ya aquí en el canal tenemos un video hablando de trucos generales del Galaxy S23 Ultra y que también puedes ver los videos que he hecho de trucos sobre el Galaxy S23 regular, ya que muchos de esos trucos también aplican para este teléfono, así que luego de ver este video te invito a que también veas las otras cosas que hemos hecho sobre el Galaxy S23. Bueno, lo primero que vamos a hablar es sobre la cámara de 200 megapíxeles que tiene tu Galaxy S23. Él de forma regular va a capturar fotos a 12 megapíxeles, pero si le damos aquí al botoncito donde dice 3, 2.4, podemos cambiar a las otras formas de capturar fotos. Podemos ir directamente a la de 200 megapíxeles. Obviamente utilizando esto pues quizás va a ser un poco más lento capturar las imágenes, pero estarás capturando un sinnúmero de detalles. Pero si tienes muy buena iluminación donde estás, puedes quizás ir a la parte de 50 megapíxeles y de esa manera vas a poder capturar fotos con muchos detalles, 50 megapíxeles, pero que entonces ocuparán un poco menos de espacio. Es también en este lugar donde vamos a poder cambiar la proporción o el tamaño de la foto que estamos capturando. Aquí estamos capturando a 3:4, que es un tamaño bastante estándar, pero también podemos ir aquí a la parte de 9:16 para que la foto sea un poco más grande, o también puedes ir aquí y capturar fotos cuadradas para que ya tengas esa foto lista para las redes sociales. En el video anterior te enseñé cómo puedes utilizar la función para poder colocar un botón flotante en la cámara de tu teléfono, pero también podemos utilizar el botón de volumen, el botón de volumen hacia abajo para capturar una imagen, y esto es excelente para quizás cuando tienes el teléfono estirado y no llegas al botón para capturar la foto, pues puedes apretar simplemente el botón de volumen hacia abajo para que puedas capturar esa imagen. Digamos por ejemplo que quieres capturar fotos de algo que está en movimiento, algo que está moviéndose muy rápido, pues tu teléfono tiene un modo de ráfaga para que capture muchas fotos rápidamente, y para poder hacer eso, si tienes el teléfono así de forma como yo lo tengo agarrado, puedes moverte hacia abajo en el botón de capturar para entonces capturar un sinnúmero de fotos. Aquí puedes ver cómo capturé rápidamente 76 imágenes con tan solo dejar el dedo apretado sobre ese botón. De igual forma, si estás en el modo de capturar fotos y quieres grabar un video rápidamente, puedes dejar el dedo apretado sobre el botón para capturar imágenes y luego de unos segundos va a aparecer como un candado en la parte superior. Puedes deslizar tu dedo hacia arriba y puedes ver que ya he comenzado a grabar un video y no tengo que dejar el dedo apretado sobre la pantalla. En el video anterior hablamos sobre cómo puedes cambiar entre las diferentes cámaras para poder tener más opciones a la hora de tomar imágenes, pero tu teléfono también tiene un modo macro para poder acercarte en esas fotos que quieres capturar muchos detalles, y para poder hacer eso vamos entonces a aquí encontrar el sujeto. Aquí tengo el paño de Apple y puedo apretar aquí el botón que tenemos a la parte inferior, que son como dos círculos uno encima del otro. Puedo apagar esto para que entonces el enfoque esté desactivado, y como puedes ver ahora se ve borroso, pero cuando toco ese botón puedes ver que ahora todo está enfocado y puedo ver la textura súper mínima que tiene este paño para poder capturar esos detalles que realmente son difíciles de ver. Aquí en el canal ya tengo un video hablando sobre cómo puedes utilizar tu Samsung Galaxy para tomar fotos de las estrellas y tener un buen resultado, y es utilizando la aplicación de Expert RAW, que es una aplicación que te permite tener más control a la hora de utilizar la cámara de tu teléfono. Y lo bueno del Galaxy S23 es que cuando vamos aquí a la parte de más modos, puedo ir directamente aquí al botón de Expert RAW. Aquí en este teléfono no la tengo instalada, voy a instalar esta aplicación, pero lo bueno es que tengo un atajo directamente en la cámara para poder ir a este modo de Expert RAW, que nos permite tener más control sobre la cámara del teléfono para tener más funciones. Aquí puedo ir a la parte, como mencioné, de Expert RAW para entonces poder, si por ejemplo quieres tomar esas fotos de la noche,
puedo entonces ir aquí directamente a esta aplicación y en la parte superior derecha puedo aquí activar el modo de noche para entonces tener la opción de capturar esas fotos, así como ya mostré en el tutorial que tengo en este canal. Además de poder grabar videos rápidamente dejando el dedo apretado, otra cosa que también puedes hacer en el modo de videos es aquí apretar el botón que sale como una mano y unas líneas alrededor. Ese modo es el video de súper estable para que entonces puedas correr, moverte, etcétera, y como quiera capturar un buen video. Aquí te estaré enseñando un ejemplo de cómo me estoy moviendo y cómo el teléfono estabiliza el video muy bien, incluso cuando hay mucho movimiento. Otra función sumamente útil de tu Galaxy S23 Ultra es que cuando estás aquí en el modo de video, tenemos aquí un botón en la extrema derecha que se ve como un punto con unas líneas alrededor, y esa es la función de encuadre automático, y esto entonces nos permite que el teléfono automáticamente se acerque o se aleje sin que tú te tengas que mover para que entonces mantenga el sujeto siempre en el medio. Aquí te estaré enseñando cómo se está grabando un video y la persona no se está moviendo, mientras que entonces el sujeto del video sí se mueve y el teléfono automáticamente ajusta cuánto se tiene que acercar, cuánto se tiene que alejar para que entonces esa persona se mantenga en el medio. Y obviamente lo último que te quiero contar sobre la parte de video es que podemos ir aquí a la parte de más y activar la función de video retrato, que también obviamente se puede utilizar en la cámara frontal, y puedes ver cómo entonces el fondo atrás de mí está borroso para que entonces también tanto en la cámara frontal como en la cámara trasera puedas grabar estos videos que se ve un poquito más profesional. Bueno, ya tomamos varias fotos en nuestro teléfono y te voy a enseñar algunas cosas que puedes hacer directamente en la parte de la galería. Y aquí digamos que tienes la foto de algún sujeto que se puede distinguir bastante del fondo. El teléfono automáticamente va a poder recortar ese sujeto dejando el dedo apretado sobre esta persona. En mi caso, aquí estoy yo, y puedes darle copiar, compartir o incluso guardar como imagen para que se guarde esa foto con el fondo ya borrado como una foto transparente, para que puedas crear calcomanías, stickers, o incluso cuando le das copiar pues poder enviar esa copia de ese sujeto por mensaje de texto u otra red social. También en la galería tienes un sistema de edición bastante robusto. Vamos a darle aquí al pequeño lapicito y le puedo dar aquí al botón de menú en esta parte de editar, y le puedo dar aquí a la parte de borrador de objetos, y el teléfono automáticamente puede borrar sombras no deseadas. Obviamente quizás este no es el mejor ejemplo, pero puedes ver aquí cómo borró la sombra del sujeto para que sin duda alguna no se vea, así que esto funcionó bastante bien. También puedes borrar los reflejos, aunque obviamente aquí este sí no es un buen ejemplo, pero digamos que por ejemplo tomas una foto de alguna ventana o algo que se ve reflejo de las luces, pues entonces el teléfono automáticamente puede borrar esos reflejos no deseados. También aquí puedes utilizar la función de borrar objetos no deseados. Me voy a acercar aquí para poder borrar esta cosa, ¿verdad? Para poder agarrar papeles. Puedo hacerle aquí un círculo a ese objeto y le doy aquí al botón de borrar. Quizás no va a ser un buen trabajo, pero como puedes ver, wow, sí hizo un buen trabajo y borró automáticamente esa presilla, esa forma para poder guardar papeles, para que entonces no aparezca en las fotos. Y eso obviamente lo puedes aplicar a prácticamente lo que quieras: borrar personas, borrar cosas que no quieres que aparezcan en esas fotos, para que tus fotos queden perfectamente como tú quieras. Y con ese último truco hemos llegado al final de este video sobre trucos de cámara para el Galaxy S23 Ultra. Como mencioné al principio del video, ya aquí en este canal tenemos un video hablando de trucos generales del Galaxy S23 Ultra y también de trucos de cámara para el Galaxy S23 que también aplican para este nuevo teléfono Galaxy S23 Ultra. Así que te dejo esos enlaces aquí en la descripción del video para que puedas verlos y seguir aprendiendo nuevas funciones que puede hacer tu teléfono. Así que una vez más, si te gustó este video, dale like y suscríbete para que veas más videos como este, y déjame saber aquí en la sección de comentarios cuál de todas estas funciones fue tu favorita. Ahora que hemos llegado al final de este video, gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.